Estuvimos diciendo que la realidad interna que nosotros vivimos es el principal problema, es la amenaza, es el estorbo más grande que nosotros tenemos. Esa fuerza interna que opera, valga la redundancia, en nuestro interior. Hay algo que el apóstol Pablo habla. Le dice a los efesios que ellos tenían que despojarse del viejo hombre, que estaba viciado conforme a los deseos engañosos que había en el alma. Y a nosotros se nos dice constantemente que tenemos que despojarnos del viejo hombre, pero muchas veces no se nos dice cómo podemos despojarnos del viejo hombre. La idea está en que para poder despojarnos del viejo hombre, lo primero que tenemos que entender es qué es el viejo hombre. Si yo no sé qué es el viejo hombre, entonces yo no voy a saber cómo despojarme de él. Y no importa cuántas veces a mí se me diga que yo tengo que despojarme del viejo hombre si yo no sé qué es el viejo hombre. Estuvimos diciendo en la intervención pasada que el alma tiene ciertas funciones. Una de las funciones del alma es poder recibir información. La segunda función del alma es archivar información. La tercera función del alma es hacer algoritmos con la información dada. ¿Cuál es el propósito de este proceso algorítmico que hace el alma? La paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y con los tuyos en este maravilloso día. Te damos la bienvenida a este tu maravilloso espacio, Ministerio de Liberación Directriz Divina. Damos gracias al Eterno por el gran privilegio que nos da de poder estar aquí, poder transmitir su palabra a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y a ustedes también por tomarse un espacio, un tiempo para recibir esta ministración del día de hoy. Hemos estado tratando un tema bien interesante. Hemos estado hablando acerca de las cárceles temporales y ya hemos hecho algunas intervenciones y esta vez continuamos con el tema cárceles temporales. Y yo creo que ya hasta este punto usted ha debido entender a qué nos referimos cuando hablamos de cárceles temporales y cuál es la idea que buscamos transmitir a través de este tema. Quiero que vayamos nuevamente a la cita bíblica base que hemos estado utilizando para tratar este tema. La cita o la base bíblica se encuentra en Romanos capítulo 6, versículo 12, la cual vamos a leer en el nombre de Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Eso dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Estuvimos hablando en las intervenciones anteriores acerca del pecado y estuvimos diciendo que el apóstol aquí se refiere al pecado como una fuerza espiritual que opera en el interior del ser, que no simplemente el apóstol se refería al pecado como un acto aislado, sino que él nos hace entender que el pecado como acto es el resultado de una fuerza que opera en el interior de nosotros. Esa fuerza, la única forma de poder superarla, la única forma de poder vencerla es por medio de la persona del Espíritu Santo. Es imposible que un ser humano en su condición natural, con sus propias fuerzas, pueda vencer el pecado. No hay forma humana de que el pecado pueda ser vencido por medio del esfuerzo. El pecado es superado y es vencido mediante el poder del Espíritu de Dios. Si tú quieres ser exitoso, si tú quieres tener éxito en tu vida espiritual, si quieres tener éxito en tu caminar en Dios, necesitas depender del Espíritu Santo. No hay forma factible de que tú puedas tener éxito, de que puedas crecer y de que puedas llegar al destino profético al cual el Señor te ha señalado, a no ser que dependas del Espíritu de Dios, a no ser que el Espíritu de Dios te llene, a no ser que el Espíritu de Dios sature tu vida. No hay forma factible. Entonces, hemos estado hablando acerca de todo esto y
quiero continuar con algo que estuvimos diciendo en el video pasado, y es que muchas veces el Señor permite que hayan fuerzas externas que nos ataquen, fuerzas externas que de alguna manera u otra interactúen con nosotros, nos confronten. Estuvimos diciendo que el objetivo de Dios, al permitir que esas fuerzas nos confronten, era hacer evidentes el principal problema. Dijimos que el principal problema realmente no son las fuerzas que están en el exterior. El principal problema de nosotros es lo que está dentro, en nuestro interior. Aquellas fragilidades, aquellas fracturas, dijimos, aquellos traumas que están ahí en nuestro interior. Ese es nuestro principal problema. Nuestros temores, distintos tipos de temores. Entonces, toda esa condición interna, de alguna manera u otra, se convierte en un estorbo para que nosotros lleguemos al destino al cual Dios nos ha señalado. Por esta causa, Dios permite que esas fuerzas externas nos golpeen, que esas fuerzas externas nos confronten para hacer evidente una realidad peor. Para hacer evidente una realidad peor, que es la que realmente Dios quiere que sea expuesta. Cuando estamos en un proceso formativo de parte de Dios, ese proceso formativo tiene un proceso, y ese proceso tiene que ver, número uno, con hacer evidente las fragilidades, hacer evidente el falso carácter, hacer evidente aquella realidad interna, la cual es una amenaza para el propósito de Dios. Segundo, una vez hecho evidente, una vez Dios ha hecho evidente esta realidad interna, Dios mutila eso. Y tercero, Dios nos introduce en un proceso en donde va a formar el carácter correcto que nosotros tenemos que tener. Dios no va a evitar que tú pases por el proceso. Dios no va a hacer nada para que tú, para evitarte pasar por el proceso, valga la redundancia, porque el proceso es necesario, el proceso es útil. Número uno, hemos dicho, para hacer evidente una realidad interna, la cual es la principal amenaza. Número dos, para mutilar esa realidad. Y número tres, para formarnos y equiparnos para que podamos convertirnos en esa imagen de Dios como Él quiere que seamos. Entonces, hemos dicho anteriormente que esas fuerzas externas no son el problema. Estuvimos diciendo también que no hay tal cosa como un espíritu fuerte, un espíritu de tal magnitud que no pueda ser vencido. Eso no es así. Estuvimos diciendo que la realidad interna que nosotros vivimos es el principal problema, es la amenaza, es el estorbo más grande que nosotros tenemos. Esa fuerza interna que opera, valga la redundancia, en nuestro interior. Hay algo que el apóstol Pablo habla. Le dice a los efesios que ellos tenían que despojarse del viejo hombre, que estaba viciado conforme a los deseos engañosos que había en el alma. Y a nosotros se nos dice constantemente que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Pero muchas veces no se nos dice cómo podemos despojarnos del viejo hombre. La idea está en que para poder despojarnos del viejo hombre, lo primero que tenemos que entender es qué es el viejo hombre. Si yo no sé qué es el viejo hombre, entonces yo no voy a saber cómo despojarme de él. Y no importa cuántas veces a mí se me diga que yo tengo que despojarme del viejo hombre si yo no sé qué es el viejo hombre. Estuvimos diciendo en la intervención pasada que el alma tiene ciertas funciones. Una de las funciones del alma es poder recibir información. La segunda función del alma es archivar información. La tercera función del alma es hacer algoritmos con la información dada. ¿Cuál es el propósito de este proceso algorítmico que hace el alma? Bueno, sencillo, facilitarnos la vida. Primero, el alma recibe información. Segundo, el alma archiva información. Y tercero, el alma hace algoritmos con la información.
Cuarto, el alma devuelve la información archivada. Repito, dentro de las funcionalidades del alma está, número 1, recibir información. Número 2, archivar información. Número 3, hacer un algoritmo con la información recibida. Número 4, devolver la información. El alma, nuestra alma, simplemente nos devuelve la información que nosotros tenemos archivada. El alma no te va a devolver ningún otro tipo de información. Simplemente te va a devolver la información que tú tienes archivada. Partiendo de allí entonces, ¿qué es el viejo hombre? El viejo hombre es toda la información que tenemos archivada de nuestra vida pasada. El viejo hombre es toda la información que tenemos archivada de nuestra vida pasada. Y es por esto, y es importante que usted preste atención a esto que vamos a decir ahora. Por eso tiene que haber en la iglesia un nivel de tolerancia. En la iglesia tenemos que manejar lo que tiene que ver con la tolerancia. ¿Por qué? Porque no todos los viejos hombres son iguales. El viejo hombre mío, cabe la probabilidad de que no sea igual que el viejo hombre tuyo. El viejo hombre mío es un viejo hombre que no conoció la droga, no conoció el alcohol, no conoció los burdeles, no conoció el cigarrillo. El viejo hombre mío no conoció eso. El viejo hombre mío quizás solo conoció el baile, quizás solo conoció el coro con los muchachos del barrio. Eso fue lo que conoció mi viejo hombre. Ahora, el viejo hombre de Juan es más tremendo, porque el viejo hombre de Juan conoció la droga, conoció el alcohol, conoció los burdeles, conoció el cigarrillo y conoció cuántas cosas. A mí se me va a hacer más fácil manejar mi viejo hombre que a Juan, porque Juan vivió un estilo de vida diferente, más dramático. Juan se metió más en la corrupción del mundo. Entonces, si yo no logro entender cómo funciona la dinámica del viejo hombre, yo voy a agarrar a Juan y lo voy a estar juzgando constantemente. Y en vez de ayudarlo, en vez de proporcionarle mecanismos para que él pueda solucionar su situación, en vez de orar con él y orar por él, yo lo que voy a hacer es que lo voy a juzgar, porque yo no entiendo que su viejo hombre es diferente al mío. Las ataduras que Juan tiene son diferentes a la mía. Yo no tengo ese nivel de atadura. Mi vida fue más sencilla en relación a la vida de él. Entonces, el viejo hombre es toda la información que yo tengo archivada de mi vida pasada. Toda esa información. Entonces, nosotros a veces pretendemos que un archivo de 40 años, un archivo de 30 años, un archivo de 50 años, de 25 años, de la noche a la mañana, sea modificado. No hay forma de que una persona de la noche a la mañana pueda modificar todo ese archivo que tiene guardado ahí. No hay forma. Entonces, ese Juan tiene constantemente ataques internos. ¿De qué? De la información que tiene archivada. Claramente el alma le va a estar devolviendo constantemente informaciones de cuando consumió sustancias, informaciones de cuando bebió, informaciones de cuando andaba en parrandas. Juan va a tener constantemente una lucha interna, porque Juan creó un monstruo y ahora ese monstruo lo está confrontando. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, Juan tiene que pasar por un proceso ahora de despojarse. Es lo que el apóstol Pablo aconseja. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos que usted tenía antes. ¿Cuál es la idea del apóstol Pablo? La idea es que toda esa información que tú tienes archivada ahí, tienes que modificarla. Ahora, ¿cómo yo puedo despojarme del viejo hombre? ¿Cómo yo puedo despojarme del viejo hombre? Yo no puedo borrar toda la información que yo tengo archivada de mi vida pasada. Yo no la puedo borrar. Entonces, ¿cómo yo puedo despojarme del viejo hombre? Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo recuerdo que
una joven llegó al ministerio buscando liberación. Y cuando ella llega al ministerio buscando liberación, voy a simplificar la idea. Empezamos el proceso de liberación con esta chica. Y fue una liberación muy dramática, una liberación muy fuerte la que ella recibió. Yo recuerdo que ella era una muchacha fuerte y después del proceso de liberación ella adelgazó. O sea, ya usted puede saber de lo dramática que fue la liberación, lo fuerte que fue la liberación, que aún hasta su aspecto físico fue modificado. Y yo recuerdo que después de que habíamos terminado el proceso de liberación, hablando con ella, interactuando con ella para saber, aparte de los cambios físicos que ella había experimentado, qué otro tipo de cambios ella había recibido. Y recuerdo que ella me dijo que ella buscaba en su mente los archivos de su vida pasada y ella no lograba encontrarlos. Cuando ella me dijo eso, yo le pedí que me repitiera otra vez lo que me estaba diciendo, porque yo como que no estaba entendiendo a profundidad lo que ella me decía. Y ella me dijo, así como usted me escucha, yo estoy buscando en mi mente los archivos de mi vida pasada y yo no los logro encontrar. Estamos hablando que era alguien que bebía, era alguien que le gustaba la corrupción del mundo, era una persona muy iracunda, era una persona que aunque era mujer, si tenía que enfrentarse con un hombre lo hacía, si tenía que jalar armas blancas lo hacía, se enfrentaba con cualquiera, no le tenía miedo a nadie. Y yo le estoy diciendo a usted que esta muchacha está buscando dentro de su mente todo ese archivo y ella no logra encontrar ese archivo. Cuando ella me dijo eso, yo medité en esta situación que ella me estaba explicando. Y yo entendí que hay personas que están viviendo una vida que no es ellos. No son ellos que la están viviendo. No son ellos que están viviendo esa vida. Hay ciertos espíritus que por cuanto ellos le han dado acceso a su vida, esos espíritus de alguna manera u otra se han fusionado con esas personas y se han hecho uno con esas personas. Entonces, el carácter de esos espíritus es lo que se evidencia en esas personas. Su conducta, su manera de manejarse. Porque ya ese espíritu y esa persona se han hecho uno. Se han fusionado a tal punto que no se logra ver diferencia. Y esos espíritus viven en esa persona y viven la vida de esa persona. O sea, son dos cosas diferentes. Una cosa es que un espíritu viva dentro de ti y otra muy diferente es que el espíritu viva tu vida. Podemos verlo en el caso de el endemoniado gadareno. Podemos ver que este hombre andaba desnudo. Podemos ver que este hombre sería. Podemos ver que este hombre vivía en los cementerios. Podemos ver que este hombre andaba vociferando a toda hora. Esa era la realidad de vida que vivía el gadareno. Pero cuando Jesús lo liberta, notamos que este hombre estaba sentado a los pies de Jesús en su juicio cabal. ¿Qué implica eso? Que cuando él voceaba, no era él que voceaba, eran unos espíritus que estaban dentro de él que voceaban. Cuando él sería, no era él que sería, eran unos espíritus que estaban dentro de él que hacía que él se hiera. Cuando él dormía en los cementerios, cuando él andaba desnudo, no era él que lo hacía. Eran unas entidades que vivían dentro de él, que estaban viviendo la vida de él. Y le hablo a muchas personas que me puedan estar escuchando ahora, que han estado viviendo realidades, pero que no han sido ellos. Han sido ciertas entidades que operan dentro de su interior, que de alguna manera u otra están viviendo su vida. Le digo esto para que puedan entender que hay ciertos viejos hombres que no son iguales, en el sentido de que muchas veces esa información la está recibiendo una entidad que está dentro de ti, porque es él que está viviendo esa vida.
Y muchas veces nosotros como creyentes nos enfocamos en darle consejo a la gente. Nos enfocamos en hacerle presión a la gente. Y a veces nosotros tenemos que dejarnos de eso y salir de lo natural y entender que hay cosas que no se solucionan con consejos. Hay cosas que se solucionan con un rompimiento. Hay cosas que se solucionan con una intercesión. Hay cosas que se solucionan entrando en guerra espiritual. Hay cosas que tenemos años peleándola y no encontramos la salida. Hay cosas que tenemos tiempos batallándola y no le encontramos salida. Lo que pasa es que tú estás utilizando las herramientas equivocadas. Lo que pasa es que tú estás utilizando las armas equivocadas. Necesitas utilizar las armas espirituales, porque el apóstol Pablo claramente le dijo, me parece que fue a los romanos, que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Si tú estás utilizando armas carnales, no vas a obtener resultados espirituales. Hay cosas que tienen su raíz en el espíritu y tienen que ser trabajadas en el espíritu. Hay cosas que no se van a resolver tú peleando. Hay cosas que no se van a resolver tú discutiendo. Hay cosas que no se van a resolver tú llorando. Hello. Hay cosas que no se van a resolver tú lamentándote. Hay cosas que no se van a resolver lamiéndote tus heridas. No. Hay cosas que se van a resolver cuando tú te pongas de pie y digas, yo me voy a levantar y voy a entrar al nivel que Dios quiere que yo entre. Y voy a entrar a la atmósfera espiritual que yo tengo que entrar. Hay cosas que para que se puedan solucionar, tienes que salir del nivel frágil, vulnerable en el que tú te encuentras. Tienes que salir de ese nivel. Hay cosas que para que tú las puedas solucionar, tienes que entrar al nivel espiritual que amerita esa situación. Y esa joven me dijo eso. Eso me puso a pensar mucho. Ella buscaba en su mente el archivo de su vida pasada y no lo encontraba. No lo encontraba. Y eso le sorprendió. Pero más me sorprendió a mí. Más me sorprendió a mí. Habían entidades que estaban viviendo la vida de esa muchacha. Habían entidades que estaban viviendo la vida de esa joven. Y para que pudiera haber un cambio, para que pudiera haber una transformación, se necesitaba que ella recibiera liberación. Por eso es que le estoy diciendo en este hermoso día que hay viejos hombres que no son iguales. No todos los viejos hombres son iguales. Tú que eras un muchacho de tu casa, tú que eras una muchacha de tu casa, tranquila, que de la escuela a la casa, de la casa a la escuela, nunca tu vida será igual a uno que vivía en la calle 24/7. Entonces no juzguemos a los hermanos. No estamos para juzgar. No estamos para atacarnos unos a otros. Estamos para ayudarnos. Porque hay personas que están lidiando con cosas, número uno, que no saben qué es. Hay personas que están en la iglesia. Y es importante que usted entienda eso. Todo el que está en la iglesia y que permanece en la iglesia por encima de sus errores es porque ama a Dios. Ninguna persona que no ame al Señor, ninguna persona que no quiera servir al Señor va a estar en la iglesia. Nadie le está pagando por eso. Nadie le está pagando por eso. Si está en la iglesia por encima de sus debilidades, si está en la iglesia por encima de sus errores, si está en la iglesia por encima de sus tropiezos, si está en la iglesia por encima de sus fracasos, por encima de sus caídas, arrastrándose, pero está en la iglesia, créame que está en la iglesia porque ama a Dios. No necesita que usted lo juzgue. No necesita que usted lo presione. No necesita que usted lo ataque. Lo que necesita es que usted lo ayude. Lo que necesita es que usted le dé herramientas. Lo que necesita es que usted le tienda la mano y le diga, yo no sé por lo que tú estás pasando, pero yo sé que hay un Cristo que está dispuesto a ayudarte. Vamos a trabajar contigo. Yo te tiendo la mano. Yo te tiendo la mano. A nadie le pagan por estar en la iglesia. A nadie. Y si una persona está en la iglesia, por encima de los deleites que le ofrece el mundo, por encima de sus propias debilidades, por encima de sus propias fragilidades, no lo ataque. Usted no sabe con lo que está peleando.
Entonces, si esa joven no hubiese recibido liberación, hubiese estado peleando con situaciones de manera interna, que pudiéramos decir, bueno, ese es su viejo hombre. Sí, ese es su viejo hombre, pero hay algo más allá del viejo hombre. Hay algo que va más allá de ese viejo hombre. Hay entidades que se han alimentado de ella. Curiosamente, ella me dijo, yo había aceptado otras veces a Jesús. Y yo me había congregado otras veces. Pero no tenía permanencia. No podía prevalecer. Estaba intermitente en el evangelio. Y aunque yo quería, no podía prevalecer. Pero ahora sí yo puedo. Ahora sí yo puedo prevalecer. Entonces, el viejo hombre es toda la información de mi vida pasada que está archivada dentro de mi alma. Entonces, toda esa información, como estuvimos diciendo al principio, dentro de las funcionalidades del alma, está recibir información, archivar información, hacer algoritmos de la información y devolver la información. Entonces, toda esa información de tu vida pasada, ¿qué hace tu alma? Te la devuelve. Te la devuelve. Constantemente te la devuelve. Ahora bien, ¿cómo yo puedo despojarme del viejo hombre? ¿Cómo yo puedo? Porque si bien es cierto, es una información que está ahí. ¿Cómo yo puedo despojarme de esa información? Realmente tú no puedes sacarte la información. Lo que tú tienes que hacer es sustituir la información. Lo que puedes hacer es sustituir una información por otra. Y automáticamente tú empieces a sustituir la información, el algoritmo cambia. Ya el alma se da cuenta que esa no es la información que se necesita, porque tú empiezas a ejercer un cierto dominio sobre ella, tú empiezas a ejercer una cierta autoridad sobre ella, tus instintos van cambiando, tus inclinaciones van cambiando, tus gustos van cambiando, y ella va interpretando eso y va cambiando los algoritmos, y esa información vieja la va bajando, o sea, la va llevando a las partes más bajas. ¿Me doy a entender? Y va dejando en la superficie simplemente la información que tú necesitas. Pero para que pueda suceder eso, se necesita la palabra de Dios. Es imposible superar al viejo hombre. Es imposible superar la información que tenemos de nuestra vida pasada si no recibimos información nueva. Ahí es que entra la revelación de la palabra de Dios. A través de la revelación de la palabra es que el Espíritu Santo puede trabajar, modificar nuestra manera de pensar. Estuvimos diciendo en un video pasado que el apóstol Pablo le dice a los efesios que tenían que renovarse en el espíritu de su mente. Y estuvimos diciendo que a lo que el apóstol se refiere con renovarse en el espíritu de la mente es modificar el pensamiento dominante. O sea, que la conducta del ser humano es producto del pensamiento que lo domina. Y para poder cambiar la conducta hay que modificar el pensamiento dominante. Para modificar el pensamiento dominante hay que recibir información nueva. Una persona que no se relaciona con la palabra, una persona que no tiene pasión por la palabra, una persona que no se preocupa por estudiar la palabra, es una persona que no cambiará. Porque lo que va a llevar a que tú modifiques tu viejo hombre es la información nueva que tú recibas. Tú tienes que tener un espacio íntimo con el Espíritu de Dios y la palabra. Porque el Espíritu Santo va a trabajar contigo de acuerdo al nivel que tú te encuentras. Y es por eso que yo no estoy de acuerdo con que un cristiano se la pase el día entero oyendo mensajes. Entonces, hay cristianos que se la pasan el día entero oyendo mensajes, el día entero oyendo mensajes. Y mensajes van y mensajes vienen y mensajes van. Eso no es lo que te va a llevar a cambiar. No son 50,000 mensajes al día. Es que tú escuches un mensaje y medites en él. Entonces, tú escuchas un mensaje y le voy a explicar algo. Vuelvo y reitero. El Espíritu Santo va a trabajar contigo de acuerdo al nivel que tú te encuentras. Y hay mensajes y hay palabras que aunque son de Dios no son para ti, porque tú no estás en ese nivel. Y por cuanto tú no estés en ese nivel, no lo vas a entender. Hay predicadores que ya se manejan en un nivel. Hay maestros que ya se manejan en un nivel. Y están trabajando con un cierto tipo de personas. Entonces, cuando tú entras a escuchar ese tipo de predicadores que están en otra atmósfera, en otro nivel, tú empiezas a decir que eso no es de Dios,
que eso es mentira, que es un hereje, que es esto, que es aquello. Porque tú no entiendes. Tú no estás en ese nivel para entenderlo. Entonces, no es que usted se la pase escuchando 50,000 mensajes al día. Es que usted escuche un mensaje de acuerdo a su nivel. Y que usted medite en ese mensaje. Porque a través de meditar en ese mensaje es que viene la modificación de la conciencia. A través de meditar en ese mensaje es que viene la modificación de tu conciencia. Pero no es que tú te la pases escuchando 50,000 mensajes a diario. Eso no es lo que te va a ayudar. Escucha uno, reténlo y medita en él. Así es que se va a renovar el espíritu de tu mente a través de la palabra con una información diferente. Una información diferente. Nosotros somos los únicos responsables de alterar lo que pasa en nuestro interior. Somos los únicos responsables de administrar lo que sucede en nuestro interior. Si tú no tienes la capacidad de administrar lo que sucede en tu interior, nadie más lo hará. Si tú no tienes la capacidad de ejercer dominio en tu ser, nadie más lo hará. El único responsable de eso eres tú. El único responsable de administrar lo que sucede en tu interior eres tú. Entonces, una de las formas de poder administrar lo que sucede en nuestro interior, primero es sanando. Hay que sanar. Hay que sanar. Segundo, prestando atención a lo que nuestros sentidos, prestando atención a lo que nosotros nos conectamos. Porque vuelvo y reitero, nosotros vivimos recibiendo información constantemente a través del oído, a través del olfato, a través de la vista, a través del tacto, del gusto. Vivimos recibiendo información constantemente. Y vuelvo y reitero, si tú lo único que haces es llenarte de mensajes basura, es llenarte de comida chatarra, toda esa comida chatarra, ¿qué es lo que va a hacer? Se te va a devolver. Y eso es lo que tú vas constantemente a estar recibiendo en tu mente, lo que tú recibiste. Hay canciones que aunque sean de artistas cristianos, ciertas personas no las pueden escuchar. No las pueden escuchar. Porque tienen un matiz melancólico. Hay ciertos adoradores que tienen un matiz melancólico, que lo único que hacen es activar la melancolía. Y usted lo ve llorando, y siempre llorando, y ya llorando, y adoran llorando. Y usted lo ve siempre lagrimeando. Hay gente que no puede escuchar eso. Que aunque es música, aunque un artista cristiano que está cantando música cristiana, está activando la melancolía. Entonces tú no puedes escuchar eso. Tú tienes que escuchar otro tipo de música. Entonces tú que tienes problemas con la melancolía y la tristeza y que estás batallando con eso para superarlo, y tú te empiezas a llenar de música melancólica, tú no vas a salir nunca de eso. Tú tienes que escuchar música que te conecte con el cielo, pero no desde un matiz autocompasivo. Tú tienes que escuchar música de adoración genuina, no cosas que anden despertándote a ti la melancolía. Y que nadie me quiere, y que nadie me vio, y que nadie me mira. No oiga eso. No oiga eso. Escuche música de Dios que te conecte con el reino, que te conecte con tu realidad. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús y ser hallado en él. Música que te conecte con el reino. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios.
Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Música que te conecte con el reino. No música que ande poniéndote a ti melancólico y que nadie me ama y que nadie me quiere y que me dejaron abandonado y tirado a la orilla del camino. No escuche eso. A veces hay un adorador, no sé si es, yo creo que es centroamericano él, que siempre en su música está llorando, siempre, yo no oigo eso. Siempre en su música está llorando y usted ve que llora y llora y llora. Todas las canciones de él son llorando. Yo estoy de acuerdo que hay adoraciones que te ministran, que te compungen. Yo entiendo eso, pero no me venga a mí con que todo lo que usted canta es melancolía. No puede ser. No puede ser eso, no puede ser. Entonces, hay ciertas personas que no pueden escuchar cierta música porque alimentan algo que tienen dentro, ya una información archivada. Padecen rechazo, sufren depresión, están padeciendo tristeza y constantemente viven escuchando. De hecho, hay ciertos programas que usted no lo puede ver porque van a alimentarle a usted esa situación. Entonces, todo el viejo hombre es la información archivada que hay. Y si usted a esa información que ya está le vive metiendo más información de la misma naturaleza, usted no va a salir de eso nunca. Nunca va a salir de eso. Y usted lo ve que ven los programas y empiezan a llorar con el protagonista, porque el protagonista siempre anda sufriendo y al protagonista siempre le hacen daño. No vea eso. Y el protagonista nunca sale de una y al final de la película entonces matan al protagonista. Dios mío. Para completar al final de la película el protagonista se muere, porque ni siquiera hay un final feliz. Toda esa información que usted cree que va a pasar, le va a meter el dedo en la llaga. Y porque yo le dije ahorita, estuvimos diciendo ahorita, que una de las funciones del alma es hacer algoritmos. Automáticamente usted empieza a ver eso, su alma lo relaciona con información que ya usted tiene dentro y saca a la luz informaciones que tengan que ver con la misma que usted está viendo o escuchando. Entonces, tenemos que buscar todas las maneras posibles de irnos desligando de lo que alimenta a nuestro viejo hombre. Esa es una de las formas que usted puede irse despojando de él. Primero, tiene que desligarse de todo lo que lo alimenta. Irse desligando de todo lo que le alimenta. Segundo, empezar a recibir información nueva y diferente a esa. ¿Dónde está esa información? En la palabra de Dios. Esa información empieza a establecerse en la conciencia empieza a modificarse y el alma, lógicamente, empieza a desechar la información que ya está y empieza a intercambiarla por esa nueva que usted está recibiendo. Así usted se puede despojar del viejo hombre. Pero usted no puede seguir alimentando ese Frankenstein que usted tenía, porque ese Frankenstein lo va a confrontar en el interior. Tiene que modificar esa información, modificarla. No aceptar que le vengan con melancolía, no aceptar que le vengan con tristeza, no aceptar que le vengan con pena y con lástima. Usted no es cualquier cosa. Entonces, automáticamente el alma va sustituyendo la información. Va llevando llevando a las partes inferiores, porque el alma tiene áreas. Entonces, esa información ella la va llevando a las partes inferiores y va dejando en la superficie la información que usted necesita. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, usted es el único responsable de administrar sus sentimientos. Usted es el único responsable de administrar sus pensamientos. Entonces, una vez yo empiezo a alejarme de lo que alimenta a mi viejo hombre, número uno, empiezo a recibir información nueva para modificar esa. Número dos. Número tres, yo tengo que aprender a tener disciplina sobre mi mente. ¿Cómo yo puedo empezar a tener disciplina sobre mi mente? Número uno, meditando. Tengo que aprender a meditar en la palabra. Por eso Dios le dijo a Josué que una de las razones por las que tenía que esforzarse era para meditar en ¿qué? En la ley que le había dado a través de Moisés.
Dice también el salmista en el Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo por camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Ahí está la clave. La ley de Jehová medita, constantemente la piensa, constantemente la habla, constantemente interactúa acerca de la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y lo próximo, ya se me olvidó por qué número voy, pero lo próximo, lo próximo es aprender a orar en tu mente. Lo próximo es aprender a orar en tu mente. No me refiero a expresar palabras, sino a aprender a ejercer dominio sobre la mente consciente y utilizar la mente consciente para orar. Desde que te levantes, empieza a orar en tu mente, a agradecer a Dios en tu mente, a invocar el nombre del Señor en tu mente. No será fácil porque generalmente cuando tú no tienes una disciplina, la mente siendo un río, ¿verdad? Siendo como un río que constantemente fluye, se te va a hacer difícil, pero sutilmente, cuando tu mente te saque de la oración, vuelve sutilmente a llevarla, y a seguir orando, a continuar en donde te quedaste. No será fácil, pero si logras superar los primeros 3 días, te harás una disciplina y vas a aprender a tener control sobre tu mente consciente y vas a aprender a tener control sobre lo que tu alma genera. Amén. O sea, tienes que aprender a disciplinarte. Vuelvo y reitero, Dios no es el responsable de administrarte tus sentimientos, ni tus pensamientos. Dios no es responsable de eso. De eso te responsabilizas tú. Y para que puedan haber cambios significativos en tu vida, esos cambios tienen que surgir del interior. Y para que puedan surgir en tu interior, necesitas disciplina. Quiero orar por ti en esta hermosa tarde. No sé por lo que estás pasando, no sé cuáles son las circunstancias que te están agobiando, no sé cuál es el nivel de resistencia que tienes en el interior. Yo no lo sé, pero quiero orar por ti en esta hermosa tarde. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira a tu hija, mira a tu hijo, Señor, que se encuentra allí escuchando. Padre, en el nombre de Jesús, tú sabes por lo que tu hijo está pasando. Tú sabes por lo que tu hija está pasando. Tú sabes lo que está enfrentando. Señor, suplico por él, suplico por ella. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, empieza a fortalecer su mente, empieza a fortalecer su corazón. Ayúdale a superar todas esas heridas, ayúdale a superar todos esos traumas, ayúdale a superar, Señor, todo aquello con lo que está batallando, con lo que está peleando. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, levanta a tu hijo, levanta a tu hija. Dios mío, no permitas que sucumba ante la adversidad, no permitas que sucumba ante la tormenta, no permitas que sucumba, Señor, ante la presión, sino que más bien pueda superar, Dios, todo lo que está enfrentando, Señor. Suministrale de tu gracia, suministrale de tu fuerza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La paz